hechos de trayectorias, publicaciones, pruebas, errores, congresos, seminarios, ponencias, fracasos, éxitos, desvelos, conocimiento nuevo, conocimiento viejo, lucha por financiamiento, sus estudiantes, sus profesores, años perdidos, años ganados, invisibilidad y de reconocimiento. Las historias de algunos de nuestros científicos están aquí, en Más allá de la ciencia. Hubo guerra ahí porque, sobre todo, cuando un físico, profesor de física en Nueva York, el doctor Sokal, hizo un artículo diciendo que el constructivismo decía tal cosa y lo estructuró de tal manera que parecía estar derribando las teorías de los naturalistas, de los que piensan que la realidad sí la estamos retratando, pero utilizando párrafos tomados de los textos escritos por los constructivistas, por los relativistas, especialmente los franceses, en una forma completamente absurda. Todo lo que decía, todo lo que él copió, y lo copió literalmente, era una tergiversación completa de lo que decían los científicos en cada tema específico. Y él demostró entonces que los que estaban confundiendo a la realidad con su imaginación eran los constructivistas y los relativistas. Claro, esto lo mandó a publicar en una revista que era la revista que leen todos los relativistas, se lo aceptaron y se lo publicaron. Y al mismo tiempo él publicó otro artículo diciendo, todo lo que yo digo ahí es mentira, porque lo hice de esta manera, etcétera, etcétera. Bueno, eso fue un escándalo, ¿verdad? Ocurrió pues hace ya 10 o 15 años. Y produjo varios libros y textos y produjo muchas horas muy divertidas para los que nos interesa la historia de la ciencia. Pero yo creo que se encuentra ahorita en una etapa más tranquila. Los relativistas insisten en sus puntos de vista, los naturalistas insistimos en los nuestros, pero ya no hay pleito. De todos los avances científicos del siglo XX, el de la molécula de ADN es considerado clave para la ciencia moderna. Detrás del hallazgo de la estructura molecular del ácido desoxirribonucleico, o ADN, se encuentran los científicos James Watson y Francis Crick, quienes descubrieron que la composición química de la molécula, formada por 4 bases nitrogenadas, timina, guanina, citosina y adenina, estaban unidas por enlaces débiles en una estructura tridimensional de doble hélice o escalera en espiral. James Dewey Watson nació en 1928 en Estados Unidos. Se graduó de la Universidad de Indiana como zoólogo y más tarde se incorporó a los laboratorios Cavendish de la Universidad de Cambridge, donde inició su trabajo con Francis Henry Compton Crick. Crick nació en 1916 en Gran Bretaña. Fue físico, biólogo molecular y neurocientífico. Estudió en la University College London y trabajó en diversos campos de la física, particularmente en las propiedades del citoplasma de la célula. El descubrimiento de la molécula de ADN ocurrió en 1953 y no solo participaron James Watson y Francis Crick. Otros 2 premios Nobel, el estadounidense Linus Pauling, que trabajaba en el mismo proyecto, y Maurice Wilkins, que, junto con Rosalind Franklin, habían captado imágenes de rayos X de la molécula y constituyeron un punto clave para este gran hallazgo. Watson y Crick publicaron su aportación científica en la revista Nature en 1953 y en 1962 recibieron, junto con Wilkins, el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por su descubrimiento de la estructura molecular de los ácidos nucleicos y su significancia para transferir información en organismos vivos. Francis Crick se retiró de las ciencias en 1995 y falleció en el año 2004 a los 88 años de edad por un agravado cáncer de colon. Por otro lado, Watson nunca fue aceptado del todo por la comunidad científica, por sus comentarios homofóbicos y racistas. Sin embargo,
Como estrategia para reintegrarse a la conversación pública, en el año 2014 vendió su medalla de la máxima presea de las ciencias, cuyo precio se estima en unos $3 millones, para financiar proyectos en las universidades e instituciones científicas en las que estudió y trabajó toda su carrera. Seguimos en Más allá de la ciencia y ahora nos encontramos en el laboratorio de neuroendocrinología. Nos acompaña el doctor Gonzalo Aranda. Doctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, al contrario, muy amable, gracias por la invitación. El tema de hoy es ratones transgénicos o animales transgénicos. Animales transgénicos, sí. Y creo que pues es un tema que genera demasiada polémica en la sociedad, sobre todo en el giro de los alimentos. Así que me gustaría que empezáramos a definir qué es un transgénico. Un transgénico es un gen que es insertado en un organismo vivo. Puede ser una planta, puede ser un animal, y con la finalidad de identificar para qué funciona. ¿Por qué surge la necesidad de crear animales que tengan esta característica del gen insertado? La necesidad surge para obtener modelos animales, o sea, modelos para enfermedades principalmente. Y la característica es ver cómo funciona un gen en cuestión de su expresión. Un modelo animal es un ratón, por lo general se usan ratones por su facilidad de manejo, básicamente. Realmente el genoma del ratón es 97.7 parecido al humano. Entonces esa es la característica importante que nos sirve para poder utilizarlo como modelos animales para enfermedades humanas. ¿Cómo es el proceso de, digamos, la construcción de estos animales transgénicos? Realmente el proceso es complicado. El primer paso básicamente es identificar la enfermedad, con qué enfermedad queremos trabajar. El segundo es obtener una secuencia del gen o el gen determinado que uno quiere estudiar en vectores que son secuencias de DNA o ADN que se van a insertar. A grandes rasgos, lo que se necesita primero es un gen determinado. Ese gen determinado lo que se tiene que hacer es insertar en un óvulo que esté fecundado. Después, esos óvulos son insertados en una hembra que está pseudopreñada por un macho que es estéril, para que pueda reproducirlo. Y lo que hay que hacer es esperar que el gen se va a insertar en cualquier parte del genoma del ratón. Esperemos que no se inserte en un gen que es vital para el ratón, ¿sí? Y de esa forma hay que esperar lo que son las crías o la descendencia para determinar si el gen está insertado. O sea, básicamente el ratón va a hacer todo el proceso. Simplemente uno hace la ingeniería genética del gen que uno quiere estudiar y se inserta en el óvulo, ¿no? Eso se comprueba por una técnica que se llama de reacción en cadena de la polimerasa. Se determina si tenemos el gen está insertado en el ratón. Eso, digamos, sería la cuestión genética, ¿no? Sí. Pero ¿cómo ven la cuestión de la expresión? Porque puede ser que tenga el gen, pero sí, no manifiesta los síntomas quizás de la enfermedad que están buscando. Claro. ¿Eso cómo lo hacen? Sí, bueno, eso va a depender de la enfermedad. Básicamente en el caso que nosotros trabajamos, que son enfermedades neurodegenerativas, por lo general un gen determinado. Cuando se quiere ver o se quiere estudiar, se hacen pruebas por PCR, que es reacción en cadena de polimerasa, se hacen cortes histológicos, se hacen pruebas bioquímicas para determinar cómo ese gen, al sobreexpresarse, va a actuar. Doctor, ¿cuáles podría decir que son los pros y los contra de utilizar ratones transgénicos en la investigación? Realmente, pues tiene más pros que contras. Realmente es muy fácil en el sentido del manejo. Claro, se requiere una infraestructura ya cuando ya está todo montado. Se reproducen rápidamente. El procedimiento, si se consta, si se tiene de todos los elementos, se desarrolla con facilidad. Y en contra, el único contra que yo le podría ver es que a veces no simulan la enfermedad como debe de ser. ¿Por qué? Porque a veces los ratones no padecen las enfermedades humanas, ¿no?
Eso serían la variabilidad más que nada, ¿no? ¿Cómo se desarrolla una línea de investigación y un diseño experimental alrededor de los animales transgénicos? Bueno, todo depende de qué es lo que se quiere estudiar. Si uno quiere estudiar básicamente la enfermedad, una enfermedad determinada, lo que hay que hacer es sobreexpresar el gen, ¿no? ¿Por qué? Porque al sobreexpresarse nos vamos a tener mayor cantidad de ese gen expresado y nos va a decir cómo funciona la enfermedad o qué es lo que está pasando. ¿Sí? Y bueno, y surge de la necesidad de cada investigador o surge de la necesidad de saber o de conocer ciertas enfermedades, ¿no? Doctor, al inicio de esta entrevista, pues empezamos hablando de la polémica que surge del uso de los transgénicos a nivel social. Sí. Usted como científico, ¿qué puede o cómo puede justificar el uso de estas combinaciones genéticas para el beneficio del hombre? Realmente es importante para el beneficio del hombre utilizar estos transgénicos porque nos ayudan, como les decía, nos ayudan a entender las enfermedades, nos ayudan a entender los procesos y nos ayudan a entender realmente la naturaleza a veces de cómo los genes están funcionando y genera uno conocimiento, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Ok, pues muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros en Más Allá de la Ciencia. Aquí es el arrecife en medio, es un arrecife no emergente, parte del sistema arrecifal Lobos-Tuxpan. Los arrecifes son estructuras que están constantemente expuestas a daños por los oleajes, ¿no? Eso es de manera natural. Entonces a esas cuestiones de daños por oleaje, tormentas, etc., están, digamos, están preparados, ¿no? Para lo que no están preparados los organismos de arrecifes son para las influencias ya del ser humano, ¿no? Contaminación de agua, derrames de hidrocarburos, etc. Tratamos de entender cómo es que les afectan estas condiciones, ¿no? Tanto las naturales, que es la fragmentación y cómo regeneran a partir de fragmentos, y posiblemente el efecto del cambio climático, ¿no? Que es aumento de temperatura, mayor intensidad de luz ultravioleta. En esta zona venimos a colectar organismos para realizar distintos tipos de experimentos. Por ejemplo, una parte de los proyectos tiene que ver con regeneración de organismos de arrecife. Unos de estos son los Acropora palmata, que es una especie coral que de hecho se encuentra amenazada. Y esta es una de las zonas, justo el arrecife en medio, donde más colonias de Acropora palmata existen y están en muy buen estado de conservación. Los hemos estudiado para entender cómo es que regeneran cuando se fragmentan, los efectos también del aumento de temperatura y su ciclo de reproducción. Otra parte de los proyectos tienen que ver con regeneración en estrellas de mar. Son organismos que regeneran sus estructuras. De hecho, es una forma de reproducción de las estrellas de mar. Y justo en esta zona de arrecifes hay una especie del género Lynchia, que es una de las que tiene mayor capacidad de regenerar. Pueden regenerar todo un organismo a partir de un pequeño fragmento de estrella. Otro de los organismos que también estudiamos son las esponjas de mar, y en particular del género Amphimedon. Aquí las colectamos, las llevamos al laboratorio y las mantenemos en acuarios, acondicionados para que ahí sobrevivan, y hacemos experimentos de biología celular. Un poco la idea es entender las cuestiones evolutivas del origen de los seres multicelulares a partir de estudiar a las células de esponja, que son organismos muy primitivos.
Para esponjas básicamente son cultivos de células, las disgregamos y las cultivamos en cajas de cultivo con agua de mar sintética y filtrada y algunos nutrientes, y hacemos estudios ya a nivel celular. Y tomando la ventaja de que aquí es una zona arrecifal y podemos hacer esos estudios, no es fácil realizar esos estudios en lugares lejanos al mar, por ejemplo. Entonces tomamos ventaja de eso. Y en cuanto a los acróporas, estudiamos cuestiones también de reproducción y también del efecto de la luz ultravioleta y el aumento de temperatura, ¿no? Para ver su viabilidad y su fragilidad, ¿no?, de estos cambios. De las esponjas también existe el potencial para estudiar compuestos que pudieran tener un uso biomédico o biotecnológico. Con los estudios de estrellas de mar, digamos, a futuro lo interesante sería entender algunos de los mecanismos, ¿no?, por los cuales los organismos se pueden reproducir asexualmente y quizá derivar de ahí algún conocimiento que tenga que ver con la reparación de tejidos, ¿no? Por ejemplo, las estrellas de mar, aunque no lo parezca, son cercanos a los seres humanos, ¿no?, en el contexto de la taxonomía. Y estos organismos tienen tejidos complejos y abundante colágeno que también están presentes en los tejidos de los seres humanos, ¿no? Entonces, de hecho, se les estudia para entender cómo pudiera llevarse a cabo terapéuticamente la reparación de un daño, ¿no? A muy largo plazo sí, podría tener una aplicación médica y para los compuestos derivados de esponja de tipo biotecnológico, ¿no? Tienen las aletas como espinas largas. Esta es una especie que traducida. ¿Cuál? Esta es la. Ok. Y se come a todos los bichos. Entonces es una especie que amenaza y se come a los otros peces. Wow. Y esa viene de Asia, me parece. Pero empezaron a entrar por el Caribe, al parecer. Algunos dicen que por el Caribe, otros por acá, por Florida. Y hace algunos 2, 3 años casi no se veían aquí.
ならき